Hoy vamos a presentar el análisis de la Casa Tasel. Los integrantes son Gonzalo Bellido, Olenka Carvajal, David Campana, Vanessa Guillén y Alex Valenzuela. Víctor Horta nació el 6 de enero de 1861 en Gante, Bélgica. Es el decimocuarto de 15 hijos de Pierre Horta, un artesano zapatero casado 2 veces. Víctor tiene la fibra artística de su padre y se siente atraído por la música y el violín en particular. Esto lo conlleva a inscribirse en la Academia de Artes Decorativas de Gante, donde estudió dibujo, técnicas textiles y arquitectura. En este caso, Horta demuestra gran vocación y pasión por el arte. En 1878 fue enviado a París para una beca con Jules Dubuisson, un diseñador de interiores. Durante esta etapa, Víctor aprende los nuevos movimientos pictóricos, que eran el impresionismo y el puntillismo, pero también nuevos materiales de construcción como el acero y el vidrio. Cuando su padre murió en 1880, Víctor regresa a Bélgica y se matricula en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas. Aquí demuestra ser un estudiante extremadamente brillante que rápidamente atrae la atención de sus maestros. Uno de ellos es el arquitecto del rey Leopoldo II, Alphonse Ballat, a cargo de dibujar los planos de los invernaderios reales de Laeken. Ballat logra enseñarle el amor por los detalles perfectos, que deben estudiarse uno por uno. Tiempo después comenzó un periodo de aprendizaje que duró 8 años, en el cual participó en varios concursos y construyó pequeñas edificaciones. Quiere este periodo para refinar su arte, en el que quiere inducir líneas curvas para amplificar la impresión del espacio. Esto lo conlleva a convertirse rápidamente en el favorito de los nuevos burgueses de Bruselas, porque vivir en una edificación de Horta era un signo de buen gusto y riqueza. Horta se convierte en un representante del Art Nouveau, la cual afianza con edificaciones como la Casa Esvelde y la Casa Tassel. Tiempo después, aparecería la llegada del Art Deco, el cual se impondría en Europa sobre el Art Nouveau. Esto conlleva a que Víctor se separe del Art Nouveau y se adapte a las nuevas tendencias. Por ende, las curvas dan paso a las líneas rectas dominantes, pero la huella de Horta permanece en la medida en que el maestro continúa jugando con la luz, los colores y la disposición de los espacios. Los diseños arquitectónicos cambiaron por completo. Probó el concreto y le dio una apariencia mucho más cubista a sus edificios, como el Hospital Bruckmann. En 1939 comenzó a escribir sus memorias y paradójicamente decidió destruir la mayoría de sus archivos y dibujos. Murió en soledad el 8 de septiembre de 1947 en la clínica de la Rue del Lintaut, donde una vez había orquestado el edificio. Arquitecto, dibujante y decorador, Víctor Horta es considerado como el principal pionero del estilo de arquitectura Art Nouveau. La fecha de construcción de la Casa Tassel es de 1993 a 1995 por el arquitecto Víctor Horta. El estilo es el Arte Nouveau o también llamado Arte Nuevo. La Casa Tassel es considerada como la primera obra del movimiento Arte Nouveau en arquitectura. Revolucionaría tanto en el aspecto artístico como el técnico. Es uno de los movimientos clásicos de la historia de la arquitectura. Es el producto de una época y de un país, caracterizado por el progreso económico de la burguesía, fuertes tradiciones artesanales y una amplia industrialización. En el contexto histórico se encuentra en 1760, que es el inicio de la Revolución Industrial. Posteriormente a eso entra el año de 1800, en donde da la primera revolución industrial, provocada cambios en la economía y también en la tecnología. En 1840 llega el fin de la revolución industrial
Posteriormente, de 1875 hacia adelante, inicia lo que es la arquitectura industrial, donde encontramos el año de 1883, en donde se descubre el primer diseño identificado con el estilo de Arte Nouveau en la cubierta de un libro del diseñador y arquitecto Arthur McMurdo. Luego de esto viene 1884, en donde Víctor Horta comenzó a trabajar como dibujante para Alphonse Vallat. Y luego se crea la fusión entre la estructura y el ornamento que combina materiales industriales y donde también tiene interés de romper con el pasado. Eso llega en 1893, en donde empieza el Arte Nouveau. En 1893, Emilio Tassel, profesor de la Universidad de Bruselas, encarga el diseño de la Casa Tassel. Luego llega en 1897, el arquitecto termina con el mobiliario. En 1956 se dividió en pequeñas unidades de vivienda la Casa Tassel, lo que provocó una transformación hecha en el desafío del diseño original, es decir, que había perdido el concepto del Arte Nouveau. Por eso, en 1976, el arquitecto Jean Delhaye compró la propiedad con la intención de devolver su esplendor original. Y ya por último, en el año 2000, la Casa Tassel es declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO junto a otras 3 construcciones del arquitecto. Para el concepto, Víctor Horta crea un prisma rectangular de 7.79 metros de ancho y 29 metros de profundidad. Luego se le adecua un prisma más chico en el medio para separar ambos. Una vez separados, se aprecian 2 prismas más pequeños. En el prisma delantero se le adecua un cilindro en el segundo piso como fuente de ingreso de luz y de ventilación. Para conectar dichos prismas y crear otras fuentes de luz y de ventilación, se anexa medio cilindro entre ellos, que serían las escaleras. Para la fachada posterior, también se le adecúan un cilindro en el segundo piso y así tener una tercera fuente de ventilación y de iluminación. Esta construcción recibe el nombre de medianeros, de manera que recibe las luces del sol y del viento por los lados más cortos y por la parte de arriba del volumen por medio de un lucernario, la cual penetra la luz por todo el edificio. La fachada tiene referencia a las casas adyacentes, pero este se presenta con un facetado en las superficies vidriadas y una contracurva en la superficie de piedra, que lo acerca a un cuerpo ondulado. La exposición de la estructura al exterior, el diseño de la balaustrada, son elementos poco comunes para la época, pero no son radicalmente diferentes. Se observa un diseño simétrico. En el primer piso presenta una serie de ventanas separadas por pequeñas columnas de piedra. El segundo presenta balcones altos forjados, protegidos con una barandilla de hierro, el bow window. Esto quiere decir ventanas en arco. Y en el tercer piso hay una terraza. Estas 3 características se pueden observar en las casas adyacentes. Caracterizado por el predominio de las curvas sobre las rectas, la riqueza y el detallismo en la decoración, el uso frecuente de motivos vegetales, el esteticismo refinado y el dinamismo de las formas hacen que este edificio sea una obra de arte. Tiene cada uno de sus elementos diseñados, desde las barandas hasta cada mosaico del suelo. Esto hace que la casa sea totalmente personalizada. Esta casa se divide en 2 prismas conectados por una escalera principal en forma de cilindro. La forma en planta obedece a su grilla estructural, siendo esta simétrica.
Consta de 3 niveles que sumarían 5 pisos, ya que cada uno de estos niveles, al ser separados por una imponente escalera, cambian de altura dando la apariencia de haber aumentado pisos. Al entrar luz por cada una de las fachadas hace que cada ambiente esté perfectamente iluminado, incluyendo el sótano que recibe luz por el patio, que a su vez ilumina los espacios centrales de la planta. Posee también una escalera secundaria o de servicio que se encuentra en el lado posterior continuo del jardín. También está formada por 4 cuadrados, el morado de zona pública, el verde oscuro de escalera principal. El verde claro es una de sus principales entradas de luz y ventilación, y en el cuadrado azul se encuentran las habitaciones. Por último, una circunferencia formada por la bow window. Al ingresar, uno se encuentra con el vestíbulo. A su lado derecho está el estudio y al izquierdo el guardarropa, que son de un tamaño muy amplio. Al subir por la escalera nos encontramos con la sala y luego la antecámara que nos conduce a través de la escalera de servicio hacia la sala del segundo nivel y esta a su vez hacia los espacios de servicio. Por otro lado, la escalera principal nos lleva a las habitaciones principales. La circulación se centra en la escalera principal que conduce a todos los pisos que están perfectamente iluminados gracias a su amplitud de espacio y buena distribución del mismo. Para la realización de esta edificación, el arquitecto Víctor Orda contaba con 2 fachadas, una en la parte posterior y una en la parte delantera, siendo esta la principal. A sus 2 lados laterales, la edificación cuenta con 2 construcciones vecinas. Esto le permitió al arquitecto poder colocar 2 muros portantes a los laterales, los cuales recorran todo el largo de la edificación, dándole así mayor soporte estructural a este. En su interior se colocó 4 ejes de columnas, los cuales permitían que los espacios se distribuyan de manera libre, sin necesidad de tener muros portantes en su interior. Tal y como podemos ver en las siguientes imágenes, el arquitecto Víctor Orda dejó que los elementos estructurales, tales como vigas y columnas, se encuentren visibles en la edificación, siendo estos elementos realizados por materiales de hierro forjado, permitiendo que estos elementos adaptaran distintas formas, los cuales el arquitecto diseñó. En estas imágenes también se puede mostrar cómo se utilizan distintos materiales, tales como la madera, en el caso de la escalera, para poder obtener estas curvas limpias que el arquitecto quería representar. De igual forma, en las cubiertas se puede notar cómo el vidrio es sostenido por las vigas expuestas de hierro forjado que están presentes en ella. En distintas partes de la edificación se pueden apreciar ciertos patrones repetitivos. Estos patrones se le denomina con el nombre de líneas látigo. Estas líneas látigo están presentes en todos los elementos decorativos e incluso en elementos estructurales, debido a que se encuentran en la unión de vigas y columnas, se encuentran también en las paredes, en las barandas y en diversos elementos decorativos. Para poder llegar a esta composición, el arquitecto se basó mucho en la naturaleza. Estos movimientos son representados muchas veces por las hojas de larga dimensión e incluso en el movimiento que el aire genera en estos.